Bienvenidos, semana 4, fase 3. Vamos al tema de esta semana, el 2.4, que nos dice caracterización de los ángulos alternos. Prácticamente lo que ustedes pueden visualizar en esta parte de acá es lo que hemos estado viendo en los anteriores. Pero nos dice acá, ¿verdad? En el planteamiento, dado que la recta L y M, es decir, estas son paralelas, y S es la recta secante. Secante porque corta a ambas rectas y forman ángulos ahí en esa parte de ahí de acá, ¿verdad? Y aquí aparecen pues definidos con las letras del abecedario. Tomando en cuenta el argumento que nos expresa acá en el planteamiento, nos dice, calcule el valor de los ángulos restantes. Determina qué relación existe entre las pares de ángulos alternos, interno y externo. Es decir, que determinar, por ejemplo, cuánto vale el ángulo D. Si el ángulo A vale 40, recuerden ustedes que entre la línea recta, todo esto acá, y hay 180. Entonces lo que podemos hacer es restar 180 y 40, y eso nos va a quedar que esto vale 140. De tal manera que si este ángulo vale 40, el C también vale 40. Y si el D vale 140, entonces el B también vale 40. Como la línea S tiene una inclinación y corta las dos rectas, en ese sentido, el ángulo E también tiene 40. El ángulo F también tiene lo que mide D. Pero veámoslo acá, acá en la parte. Calculando la medida de los ángulos, recuerden ustedes que esta figurita, este símbolo se llama ángulo A más ángulo B es igual a 180. Por ser suplementario, dice acá, ¿verdad? Es decir, por el complemento de B. A vale 40. Entonces, por ser suplementario, entonces lo que hacemos es restar de 180 a 40 y eso nos va a dar 140. Es decir, en este caso, que C es igual a A, tiene 40, y D es igual a B, que tiene 140, lo que le estaba planteando. Son opuestos por el vértice, es decir, acá, ¿verdad? Este es el vértice. De tal manera que este ángulo es igual que este, y este igual que este. Ahora bien, el ángulo E, que es el que está en el segundo plano de la línea M, también, ¿verdad? Es igual a A y 140. Y F también es igual a B, que es 140. Por lo tanto, también el ángulo H es igual al ángulo D, es igual a 40. También el ángulo G es igual al ángulo C, es igual a 40 también. Y de la misma manera, pues se nos presenta acá en el caso de la siguiente, de la recta del ángulo A, ¿verdad? Ahora bien, acá nos dice, si dos rectas paralelas son cortadas por una recta secante, es decir, esta es una recta secante porque está cortando las dos paralelas, a eso se refiere. Entonces los ángulos alterno interno y alterno externo son iguales. Esta afirmación se cumple también en sentido contrario, es decir, si los ángulos alterno interno o los alternos externos que se forman entre dos rectas cortadas por secantes son iguales, entonces las rectas son paralelas. Ahora bien, ahora ustedes como tarea me van a hacer estos dos ejercicios que tenemos acá. Dado que la L es paralela a M, identifica los pares de ángulos alternos, internos y alternos, determina sus respectivas medidas. Es decir, que ustedes van a hacer este mismo proceso que el que aparece en el ejemplo, en el planteamiento, para ambos casos, para el uno y para el 2. Entonces, esto les queda de tarea para que lo desarrollen. Más sin embargo, vamos a plantearles estos videos que se relacionan con esto. El siguiente tema es 2.5. Demostración del teorema de ángulos internos de un triángulo. Bueno, aquí tenemos un triángulo, ¿verdad? El teorema nos dice lo siguiente, demuestra que si el ángulo A, el ángulo B y el ángulo C son ángulos internos, acá, ¿verdad? Están con color verde, celeste y rojo. De un triángulo, entonces A, el ángulo A más el ángulo B más el ángulo C es igual a 180. Es decir que em,
El ángulo en C, el A y el B tienen que ser 180 grados. Ahora bien, aquí se construye la recta M, esta que tenemos acá punteada, como prolongación del lado AB. Es decir, cuando hay prolongación, el ángulo AB se refiere también a esta línea de acá, aquí. Ahora bien, del triángulo por el verde, se traza una recta N paralela a la recta M. Bien, vean ustedes acá. Aquí está, prolongación. Y en este punto acá, se le llama punto P, ángulo C y ángulo Q. Ahora bien, si el ángulo P más el ángulo C más el ángulo Q es igual a 180, es decir, que este lado acá hay 180. Por lo tanto, también arriba tendría que haber 180. Pero estamos haciendo referencia a esta partecita de acá. Ahora bien, entonces, es un ángulo llano. Ahora, el ángulo P es igual al ángulo A. Es decir, el ángulo P que acaba, que es igual al ángulo A. Si tiramos otra prolongación en esta parte de acá. Y el ángulo Q es igual al ángulo B por ser ángulo alterno, interno entre paralelos. Entonces el ángulo A más el ángulo B y el ángulo 180 grados. Viéndolo, ¿verdad? Por lo tanto, la suma de los ángulos internos de un triángulo cualquiera es igual a 180. Ahora bien, ustedes que van a hacer acá, llena los espacios en blanco y demuestra que si el ángulo D es el ángulo alterno al vértice C, entonces su medida es igual a la suma de los otros dos ángulos internos del triángulo ABC si el ángulo D es igual al ángulo A y más el ángulo B. La solución se quiere demostrar que si el ángulo D es un ángulo alterno del ángulo C, entonces el ángulo D es igual al ángulo A y el ángulo, es decir, se construye la recta M como prolongación del lado AB, y ¿verdad? Ahora bien, del triángulo por el vértice se traza una recta N paralela a la recta M. Entonces, N es paralela. ¿A quién va a ser entonces paralela N? A esta línea de acá, ¿verdad? A la M. Ahora bien, el ángulo Q es igual al ángulo B. Es decir, este dice que es igual al ángulo B. Que está aquí. Ahora bien, por ser, aquí ustedes van a poner una palabrita. Es un ángulo, van a poner ustedes, es un ángulo alterno, interno. ¿Qué? Analicen eso según el ejemplo. El ángulo R que tenemos acá va a ser entonces, va a ser correspondiente con quién. Vean acá y ubíquense en esta parte de acá. Aquí, ¿verdad? Si gusta pueden tirar una línea aquí para prolongarla y ver esto. Ahora el ángulo D es igual al ángulo Q. Entonces el ángulo D aquí, ¿verdad? Es igual al ángulo Q, dice acá. Es decir, este ángulo de acá dice que es igual al ángulo Q más el ángulo R, es decir, estos dos, ¿verdad? Estos dos, es decir, este ángulo de aquí es igual a este. Solo vean que aquí hay una línea punteada y aquí no la tiene. Por lo tanto, estos dos hacen este ángulo de acá, D, por construcción, dice acá. El ángulo D es igual al ángulo B más el ángulo A por 1, 2 y 3, dice acá, ¿verdad? El ángulo D es igual, dice, a B y a A. Es decir, si nos pasamos a este lado de acá, la parte de aquí abajo. Ahora bien, bueno, solo me desarrollo en esta parte de acá. Ahora el 2.6, elementos de una demostración. Observa el ejemplo y determina los elementos de una demostración. Si el ángulo A, el ángulo B son ángulos internos de un triángulo, entonces se cumple que
van a ser igual a 180 grados. El ángulo A más el ángulo B son ángulos internos del triángulo ABC. Esto dice que es una hipótesis, afirmación, justificación y afirmación. Cada uno. N es paralela a M. Sí, ¿verdad? Esta línea es paralela a S. 2. El ángulo P más el ángulo C más el ángulo Q es igual a 180 grados. Sí, esto, lo que decíamos en el tema anterior. Aquí es igual a 180 grados. Ahora, 3. El ángulo P es igual al ángulo A y el ángulo Q es igual al ángulo B. Dice que el ángulo P es igual al ángulo A. Aquí, ¿ve? En esta parte de acá. Y el ángulo Q, que es este, es igual al ángulo B. Aquí, en esta parte de acá. Es decir, que este es interno y este es ahí, externo, ¿verdad? Ahora bien, aquí hay una demostración en la cual ustedes van a tener que analizar esta parte de acá. Prácticamente casi es lo mismo que hemos estado analizando en los temas anteriores. Ahora bien, ustedes me van a identificar y me van a hacer esos ejercicios. Identifica la hipotenusa y la conjunción. Bueno, eh, acá en este caso vamos a decir que la hipotenusa es el ángulo que está eh, opuesto al ángulo de 90 grados. Por lo tanto, aquí hay un ángulo de 90 grados. Aquí. Entonces la hipotenusa va a ser este punto de acá, la línea que va de la D a la E, pero como corta con la línea A, esta va a ser la hipotenusa acá. Y en este caso, la línea B y A, esta línea que hace entre la B y la A va a ser la hipotenusa de este ángulo de acá, porque aquí tenemos un ángulo de 90 grados, C. Entonces, la hipotenusa siempre va a estar opuesta al ángulo de 90 grados, es decir, este lado de acá, ¿verdad? Por eso dice, identifica la hipotenusa, va a ser este de acá y este de acá. Luego, dice, si el punto D está en la mediatriz es esta, ¿verdad? Del segmento AB, acá. Entonces, DA es igual a DB. La mediatriz es esta, ¿verdad? Esta línea que baja y tiene esta altura, donde hace un ángulo de 90 grados, tanto para este punto de D a B y este punto de D a A. Aquí este sería la hipotenusa, ¿verdad? Y este sería un cateto. Ya vamos a hablar de eso, aparte se lo voy a plantear en la pizarra. Y el tema 2.7 tiene que ver con aplicación de las características de los ángulos entre rectas paralelas. Bueno, aquí hay unos planteamientos. Cada necesita diseñar, dice acá, una escalera con una altura de 560 centímetros. Los escalones deben tener una contrahuella de 18 centímetros y un descansillo a la mitad de la altura. ¿Qué cálculo tendrá que hacer Carlos para saber el número de escalones de la inclinación de la escalera y las medidas de los ángulos que requiere para el diseño? Bueno, y aquí tenemos el planteamiento. En primer lugar, es necesario considerar las condiciones del problema. La altura de la escalera, ya la tenemos acá. Debe haber un descansillo a los 208 centímetros y la contrahuella debe ser de 18 centímetros. Lo primero que es encontrar el número de contrahuellas. En este caso vamos a dividir 180 por 180 entre 18 y eso nos da 15,56, se aproxima a 16 en este caso particular. Luego se determina la medida real de la contrahuella y ya les voy a explicar cuál es la contrahuella. Y 180 entre 16, eso va a ser de 100, sería 16 también, ¿verdad? Aplicando la ley de Londres, se tiene que 2 por, por h es igual a 24. Necesitamos esto, nos va a ser valor. Por lo tanto, la huella debe de medir 29 centímetros. Tengo que explicarles cuál es la huella y la contrahuella, ¿verdad? Para ambos casos. Y aquí está el dibujo, ¿verdad? Aquí está el diagrama, se lo voy a explicar en la pizarra con el libro para que comprendamos acá qué significa todo este esquema que aparece acá. Y luego, pues, em, aparece acá en un ejercicio, lo vamos a analizar y lo vamos a exponer en uno de los videos que vamos a poner para que darle las orientaciones cómo lo van a desarrollar. Bien, mm, póngale mucho cuidado y atención a estos temas de esta. Y para la próxima clase ya deberían de dar
está la unidad 5